Si tú crees que tú puedes ser salvo por tu esfuerzo, ¿qué sentido entonces tiene que Jesucristo haya venido a la tierra, haya vivido la vida que vivió, haya sufrido las ofensas que sufrió, los golpes que sufrió, los látigos que sufrió, la corona de espinas, los clavos en la cruz, la humillación de ser casi puesto desnudo frente a todo? ¿De qué sirvió eso si tú te puedes salvar por tus propios medios? Entonces Jesucristo realmente hizo un papel inútil en la cruz. ¿No lo crees? Confrontemos a la persona con que el sacrificio de Cristo tuvo que tener un sentido. Y el sentido es que solamente ese sacrificio puede cambiar la vida de esa persona. Y por último, recuérdele a esa persona que Dios no va a tomar por inocente al culpable, que Dios no va a hacer excepciones de última hora, que Dios no va a cambiar su destino eterno si esa persona ha muerto, porque le recen, porque paguen promesas, porque le hagan novenarios o porque alguien desde aquí trate de interceder por él para su descanso eterno. No hay purgatorio, no hay sitios intermedios que te permitan resolver los problemas de tu pecado si te vas de este mundo sin resolverlos en Cristo Jesús. Entonces, por favor, el primer punto es confrontar a la persona con la muerte, con la eternidad. Y el segundo punto es confrontar a las personas con que Dios es santo y no hay forma de ir a Él si no es por medio de una santificación hecha por el mismo Dios. Que no hay forma de ser salvo por un buen comportamiento porque no es suficiente, porque eso no satisface la justicia de Dios. En tercer punto, recuerden que estos son lineamientos generales. Esto no es una fórmula exacta. Lo que les estoy dando son los aspectos de todo mensaje evangelístico para que no se nos pasen los puntos que no se nos pueden pasar. Usted no puede presentar el evangelio y no hablar de la eternidad. Usted no puede presentar el evangelio y no hablar de que Dios es santo y de que, y que con pecado podemos ir delante de él. No puede odiar, presentar y decir eso. Por eso es que le estoy haciendo énfasis al asunto. La tercera cosa es que Dios, ante esta situación de imposibilidad del hombre de justificarse a sí mismo, Dios proveyó la alternativa. Dios proveyó una única forma y no hay otra opción. En eso usted tiene que ser radical, porque Jesucristo lo fue. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En eso no podemos negociar. A John MacArthur le preguntaron en televisión nacional con el periodista de CNN, que ahora se me olvida el nombre. A él le preguntó Larry King. Larry King le preguntó delante de un musulmán, delante de un sacerdote católico y delante de un rabí judío que estaban debatiendo sobre religión. Larry King le preguntó a MacArthur ahí en televisión nacional con estos tres personajes al lado. Le dijo, entonces John, tú me estás diciendo que la única forma de ser salvo es por medio de Jesucristo. Sí, no hay otra. Es decir, que estos tres hombres que están a tu lado, el que cree en Alá, el que cree en el judaísmo y el que cree en los santos, no van a ser salvos. Si no tienen a Cristo en su corazón, no van a ser salvos. Se necesita ser en eso radical. No podemos vender un evangelio flexible en este aspecto, porque es solamente por medio de Jesucristo y ahí tienen las citas bíblicas que por razones de tiempo no las voy a leer y se las dejo para que ustedes las estudien y se las aprendan, porque si hay versículos que ustedes se deberían de conocer son estos y aprendérselos. Les aconsejo que se compren unas fichas de esas que venden para memorizar cosas, anoten esos versículos y traten de practicarlos y de aprendérselos. ¿Ok? Ahí hay tres puntos importantes. Primero, dio solo un hombre igual que nosotros, pero sin pecado nos puede reemplazar. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Porque lo que nos hace salvo es una obra de redención.
Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos presos. A mí siempre me gusta poner este ejemplo. Nosotros éramos propiedad de Satanás. Y nosotros estábamos en el inventario de Satanás. Y nosotros éramos hijos de perdición, dice la Biblia. Usted le puede decir eso a la persona apuntándose a usted, no a él. Yo era hijo de perdición. Yo estaba en el inventario de Satanás. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Yo creía que estaba bien, pero resulta que yo estaba condenado fulano de tal. Y toda persona, sin decirle a la persona, porque hay veces que las personas se ofenden y no hay necesidad de ofender si usted puede conseguir una forma inteligente de abordar el asunto. Entonces usted le puede decir, yo estaba perdido, pero Cristo me redimió. ¿Y qué significa me redimió, fulano? ¿Qué significa esto? Que Cristo me libertó, que yo tenía una deuda con Dios, que yo necesitaba pagar esa deuda y yo no la podía pagar. Pero Cristo vino del cielo, se hizo como nosotros, no cometió pecado y él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio que necesitaba ser pagado para mi liberación. Y él pagó el precio por ti, fulano. Él pagó el precio por ti, sutano. Él te redimió, él te salvó, él murió por ti, él ocupó el lugar que a ti te correspondía en esa cruz. Entonces usted tiene que explicarle a la persona y hacer énfasis en este punto. Él murió por nosotros, él murió en nuestro lugar, te correspondía a ti, me correspondía a mí morir por nuestro pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ante esta problemática, fulano, ante esta problemática, sutano, Dios proveyó solución y la solución fue entregar a su propio hijo. De esa manera Dios te amó. De esa manera Dios pensó en ti, que te estuvo dispuesto a darte su propio hijo y derramar la sangre de su propio hijo para que tu pecado fuese borrado para siempre de su presencia y te redimió. Y aquí en este punto también debemos hacer énfasis en esta última parte que dice, Dios traspasó la justicia de Cristo a los creyentes y la culpa de los pecadores a Cristo. Esto es la doctrina de la justificación. Entonces trate de transmitirle a la persona que Dios cambió el lugar del pecador, lo intercambió con el lugar del justo. Y por eso la Biblia dice que el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Trate de transmitirle a la persona esta idea, este escenario. Dígale, imagínate que tú estás en ese juicio donde tú tienes 24,000 pecados. El juez te ha declarado culpable. El juez ha levantado el martillo para dictarte sentencia. Y la sentencia es muerte eterna, fulano. La sentencia es separación eterna, sutano. Me imagino que ustedes saben lo que quiere decir con fulano y sutano, ¿verdad? El nombre de la persona con la que estamos hablando. El juez está a punto de dictar sentencia y después no hay más oportunidad. La justificación, lo que Cristo hizo en la cruz fue que él en pleno juicio se aparece. Y si tú decides hoy recibirlo como tu Señor y Salvador, Jesucristo se aparece en pleno juicio y dice, un momento, señor juez, este hombre es culpable, este hombre debe pagar por su pecado, pero yo quiero ocupar su lugar. Yo morí por él en la cruz del Calvario y si él está dispuesto a recibirme hoy, yo puedo ponerme en su lugar y él adquirir mi justicia. Y si la persona puede captar el mensaje, usted le va a transmitir que Cristo cambió de lugar con él, para que el castigo que le correspondía a él, Cristo lo recibió, y para que la justificación de un hombre perfecto le fuera transmitida a ese hijo, a esa nueva criatura. Por eso dice la Biblia en Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Es decir, amigo mío, es decir, fulano, es decir, sutano, que si tú crees hoy en Cristo, vas a pasar de ser una criatura de Dios a ser nada más y nada menos que un hijo de Dios, coheredero con Cristo. Eso es muy importante. Fíjese por dónde vamos. Usted lo confrontó con la eternidad. Usted le dijo a esa persona, no hay cosa más importante que saber dónde vas a pasar la eternidad. En la segunda parte, usted le habla acerca de que Dios quiere que esa persona vaya a él, pero el pecado no se lo permite y que no hay forma que él pueda solucionar ese problema. Pero Dios, en la tercera parte, resolvió el problema sacrificando a su propio hijo, cambiándolo de lugar con él o con ella para que tenga vida eterna. Ya en este punto, la persona ha sido confrontada con la eternidad, ha sido confrontada con el pecado y ha sido confrontada con el amor y la justicia de Dios. Tenemos los dos últimos pasos. El paso 4 es confrontar a la persona con una decisión. Es decir, Dios exige que nos arrepintamos. El evangelio de hoy en día no habla de arrepentimiento. El evangelio de hoy en día no hace énfasis en este punto. Nosotros tenemos que transmitirle a la persona que hemos ofendido a Dios y que eso nos debe doler, eso nos debe importar, como cuando hemos hecho algo injusto y sentimos pesar en el corazón. Nosotros debemos aceptar y entender que hemos ofendido a Dios. Y por lo tanto, por haber ofendido a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos perdidos, pero también tenemos la oportunidad de pedir perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús. Tenemos oportunidad de decirle, Padre Celestial, yo acepto lo que hoy se me ha predicado, que soy un pecador, que te he ofendido, que he vivido todo este tiempo de espaldas a ti, creyendo que con mi justicia yo podía ir delante de tu presencia, pero hoy he entendido que mi pecado me separa de ti. Y usted siempre puede hacer alusión, usted siempre puede hacer, déjenme abrir un momentito la puerta de mi cuarto porque me está diciendo que la señal de internet es inestable y no sé si es porque yo estoy arriba y el router está abajo. Entonces, usted debe decirle a esa persona, y les decía, siempre apuntándose primero a usted, para que la persona no sienta que usted lo está sentando en el banquillo de los acusados, aunque realmente lo está sentando. Pero la estrategia, ¿verdad? Es que la persona entienda que lo que usted le está predicando ya usted lo vivió y que ya usted lo entendió. En este punto 4 lo que tenemos es que decirle a la persona, este día, este momento, tú tienes que tomar una decisión. ¿Reconoces que eres un pecador? ¿Aceptas que necesitas ser salvo en Cristo Jesús? ¿Reconoces que tú no puedes salvarte por ti mismo? Entonces, si la persona en este punto, ya hemos llegado hasta este punto, debemos resaltarle, debemos asegurarle que si está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, entonces Dios lo puede perdonar, no solamente de los pecados que ya hizo, no solamente de los pecados que pueda estar cometiendo, sino de los pecados que pueda cometer en el futuro. Porque la redención de Cristo es completa y es como una sábana, abarca la eternidad. Y transmitir esa idea a la persona de una salvación completa, de un perdón completo, es importante. Evidentemente todos sabemos que los cristianos, después de nuestra conversión, hemos pecado. Y sabemos que como cristianos seguimos fallándole a Dios. Pero la verdad, el principio bíblico es que nuestros pecados, hasta el último, incluso los que no hemos cometido, ya fueron lavados en la sangre de Jesucristo. Y si así no fuéramos, si así no fuera, no pudiéramos ir al cielo. Y eso es lo que debemos transmitir a la persona en este punto número 4. Este punto lo podríamos llamar
arrepentimiento y confesión. Reconocimiento de que solamente Dios nos puede salvar de nuestro pecado. Y por último, abordamos el último punto, ¿verdad? Y es la seguridad de salvación. Hay mucha gente que predica el evangelio, pero no hacen un cierre sobre lo importante que significa aceptar a Jesús y lo que significa los beneficios de ser salvo. Entonces, en este punto lo llamamos, Dios nos promete vida eterna si hemos confiado genuinamente en el sacrificio de Cristo. A las personas no hay forma de revisarles el corazón y saber si su decisión va a ser genuina o no. Ese es un trabajo que solamente Dios conoce. Pero eso no quiere decir que no insistamos en decirle a la persona, yo no te estoy ofreciendo una religión, yo no te estoy ofreciendo un estilo de vida distinto, yo no te estoy ofreciendo ni te estoy hablando de que adoptes una nueva filosofía de vida. No, yo te estoy diciendo que la Biblia dice que Cristo hoy te está poniendo a escoger entre la vida y la muerte de tu alma. Hoy te estoy presentando el mensaje más importante que alguna vez has podido escuchar en tu vida y es el mensaje del cual depende tu destino eterno. Pero si hoy tú recibes a Cristo, si hoy tú aceptas que eres un pecador, si hoy tú te arrepientes, si hoy tú pides perdón, si hoy tú pones tu fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por ti, yo te puedo dar testimonio porque esa es la experiencia que yo tengo de que vas a tener vida eterna, que Dios va a anotar tu nombre en el libro de la vida y que vas a ser una nueva criatura. Y aquí viene la parte que nos decía Reiniela. Y yo te puedo garantizar que el desierto que estás viviendo, que la enfermedad que estás viviendo, que el dilema que estás viviendo, aunque vas quizás a seguir allí, Cristo te va a ayudar a sobrellevar ese desierto y ese dilema, porque yo he podido experimentar en mi propia vida que las tormentas que antes vivías en Cristo, ahora me son más fáciles de sobrellevar por medio del Espíritu Santo. Entonces, usted allí presenta los beneficios de la salvación. Vas a tener seguridad, vas a tener la certeza de que si mueres esta noche vas a ir al cielo. Y lo más importante, que nada ni nadie, ni ninguna cosa creada te va a poder apartar del amor que es en Cristo Jesús, porque una vez que tú vienes a sus brazos, ahora estás en Él y nada te puede apartar de Él. Así que, hermanos, podemos ver que ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el núcleo del mensaje evangélico? Eternidad, separación de Dios, el pecado, la imposibilidad de ser salvos por sí mismos, el arrepentimiento y la confesión y la seguridad de la salvación. Alguien pudiera decir, no, a eso le faltó hablar acerca de esto o aquello. Pudiera ser. Acuérdense que en este mundo existen distintas perspectivas de ver una misma cosa. Pero creo que cualquier mensaje evangelístico, desde el más corto hasta el más largo, desde el más casual hasta el más planificado, desde un pequeño tratado o a una predicación en una campaña, cualquier mensaje debe pasar por estos 5 puntos. Aquí me quiero detener y quiero que ustedes me hagan preguntas o comentarios, dejando claro que ahora vamos a responder las preguntas que ustedes me hicieron y en esa pregunta está la respuesta a lo que me preguntó Mariela ahorita. Pero si ustedes en este punto quieren aportar algo, me lo dicen. Ok, tengo a Reiniela, tengo a Miladis. Acuérdense que tengo varios conectados. Por ejemplo, no tengo video de Yasmina, ni de Selene, ni de Nayansi, ni de Enrique, ni de Zuleima. Y si van a participar, tienen que abrir su micrófono porque no los estoy viendo ahorita a nivel de video. Creo que Enrique está levantando su mano. Entonces tengo, ok, Enrique está levantando su mano con la aplicación. Voy a repasar. Reiniela, Miladis, Enrique, ¿alguien más que quiera aportar algo? Ok, vamos con Reiniela.
Sí, pastor, quería hacer un breve comentario y usted me opinará según su experiencia si está bien o no. En la iglesia tuvimos la bendición de poder predicar varias veces, salíamos a la calle, en fin. Y una de las experiencias que tuve predicando el evangelio, no sé, yo creo que ese día el Espíritu Santo me dio como que esa idea. Era una señora que estaba sentada con una cara bastante seria. Y a mí lo que se me ocurrió preguntarle fue si ella tenía algún motivo de oración, que queríamos orar por ella, Dios quería orar por su problema, en fin. Ella contestó que ella quería que pusiéramos en oración su carácter porque ella no sabía perdonar. Y en ese momento tenía una situación familiar muy fuerte porque ella no perdonaba a su mamá. Entonces, bueno, yo creo que como que Dios me la puso como que ahí en bandeja de plata, ¿no? Porque tuve la oportunidad pues de por allí poder entrar y poder explicarle que Dios podía cambiar su corazón, que Dios tenía la posibilidad de cambiar ese corazón duro de no perdonar si ella recibía a Cristo. Y por allí fue una oportunidad, y no sé si usted lo valida, ese método, por decirlo así, de podernos acercar de esa manera, ¿no? Preguntando como que ciertos motivos de oración y por allí también entrar en poder predicarle, compartir la palabra. Pues. Excelente pregunta, ya te la respondo. Déjame oír los otros dos planteamientos y respondo cada uno. Adelante, Milani. Acuérdate de quitar el mute a tu micrófono. Pastor, yo lo que quería hacer un comentario en el punto número 2, que lo que yo veo por mi experiencia, que no es mucha, pero lo que yo veo es que en ese punto es como muy importante recalcar mucho lo que es la ley, aparte de que Dios es santo, de que Él tiene una ley como tal para hacer como que las personas entren en la convicción como tal de que somos pecadores. Porque yo creo que eso es lo primero que nos pasa. La mayoría de las personas nos dicen, cuando comenzamos a evangelizarlo, por ejemplo, si le preguntamos eso, que si mueren, ¿dónde creen que van a pasar su eternidad? La mayoría dice en el cielo, y uno puede preguntarle que por qué creen eso. La mayoría de las personas dicen que yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, lo mismo que usted estaba diciendo. Pero yo, o sea, lo que yo pienso, mi comentario es que hay que llevarlos exactamente a la ley como tal, para que esa persona tenga convicción como tal del pecado, para que pueda entender todo lo demás. Porque si no se cree pecador, no podemos continuar nuestro evangelismo. ¿Sí me entiende? Sí, perfecto. Como que hacer mucho hincapié, como que ellos reconozcan que realmente son pecadores, Perfecto. o que somos. Perfecto, ya voy a apuntar algo con respecto a lo que tú me acabas de decir. Adelante, Enrique. Amén, Dios les bendiga, amados. Disculpen que llegue un poquito tarde. Bueno, yo hice en estos días, hace un tiempo hice un posteo en el Facebook, ¿no? Sobre eso, sobre la salvación, la vida eterna, el cielo, el infierno, y hubo una persona que me hizo la observación sobre otras religiones y otras convicciones. Entonces yo lo tuve que detener porque yo le dije, es que el punto es si tú, el posteo comenzaba a ver si tú crees en esto, si tú crees en la Biblia, si tú crees en Cristo, si tú crees... Ahora, el que es budista, el que es hindú, el que cree en otra filosofía, otra cosmovisión de la vida, no aplica hablar de cielo, de infierno, de Jesucristo o de Jehová. Y él pues, como que, sí, ok, o sea, tuvo que detenerse. ¿Qué va a pasar con esa gente? Yo, bueno, realmente yo no puedo evaluar qué va a hacer Dios, porque la gente quiere, pues, tiene su propia cosmovisión de Dios y tiene sus distintos dioses o sus distintos nombres. Te estoy hablando de este Dios en específico, te estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando, este Dios, en esta convicción, en esta cosmovisión de Dios, se maneja todo esto, la gracia, el amor, la salvación, la vida eterna y lo que la Biblia nos plantea como mensaje. Ahora, otros manuscritos, otras convicciones, otras creencias, ya es otra cosa distinta. Por eso mi posteo comenzó es, si tú crees en esto. Y nosotros en esta cultura occidental tenemos la bendición de que la gran mayoría, la inmensa mayoría de la población son cristianos o de corrientes cristianas, bien sea católicos, bien sea... y me causó curiosidad ese punto que tocaste, Martín, sobre los testigos de Jehová, porque creo que te comenté en la clase anterior, te dejé varios audios de que mi papá es testigo de Jehová,
Y una de las cosas, una de las observaciones que le dije fue exactamente esa, papi, ellos creen en la salvación de Cristo. Y es curioso que ellos crean en la salvación de Cristo, pero ¿de qué te va a salvar Cristo? Y al final del día, al final de cuentas, te evaporas y nadie tiene... Entonces no hace falta que sea nada, en realidad, ni testigo de Jehová, ni nada. Bueno, ese es el pequeño comentario que hago para todos. Dios les bendiga. Hermana Yasmina, acuerde quitarle el mute al micrófono. Adelante. Bueno, buenas noches a todos los hermanos, ¿verdad? Y a usted, pastor. Yo no soy muy evangelizadora, pero Dios me ha dado la oportunidad de evangelizar a las personas con las que yo me relaciono, que yo trabajo, a muchos Ubers, yo me muevo muchos Ubers. Y en una ocasión, cuando la iglesia nos mandó a Orlando a una actividad de los puertorriqueños, me tocó ir a evangelizar a una señora mexicana. Y esta señora mexicana era una persona que no era una persona, una mexicana común y corriente, ¿no? Sino que era como indígena. Y entonces el pastor que me llevó me dijo que él ya le había hablado, pero que él no quería recibir al Señor. Entonces, pastor, yo tengo la costumbre de que cuando yo voy a evangelizar a alguien, primero oro y le pregunto al Señor si voy a hablar. Entonces ese día yo oré antes y entonces iba con la convicción de que esa persona iba a escuchar el evangelio. Entonces, como es una persona que no es fácil de hablar, yo traté de hablarle de una manera que me entendiera y yo utilicé unos carros de leche. Voy a hablar del método, ¿no? Ella tenía una mesa llena de carros de leche porque tenía una bebida y entonces yo comencé a hablarle y a explicarle con los carros de leche qué fue lo que hizo Cristo por nosotros y cómo Jesucristo iba a venir por nosotros y todo eso. Al final, pastor, lo que le quiero decir es que ella recibió al Señor con mucho entusiasmo, con no le puedo decir una explosión la de la mujer. Pero yo considero, hago este comentario porque yo considero de que nosotros tenemos que ir a evangelizar confiando en el poder del Espíritu Santo, no en el nuestro, sino en el poder del Espíritu Santo, que es el que convence al alma de pecado. Entonces, yo no soy de las que creo mucho en los métodos humanos. Yo creo en que Dios es el que abre nuestra boca en el momento preciso en que Él necesita hablarle a alguien del Señor. Y confía en el Espíritu Santo, en que Él es el que convence. Yo creo que nosotros tenemos que descansar en el Señor y en el poder de su Espíritu, que habita en nosotros, y no mucho en lo que nosotros como seres mortales podemos hacer. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos tropiezos con el evangelismo, porque cuando no hacemos las cosas como Dios manda y queremos utilizar métodos humanos, muchas veces nosotros buscamos el convencimiento para nosotros mismos y no para el Señor. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, me he hecho griego, no griego, me he hecho de las diferentes maneras, ¿no? Entonces, bajar el nivel de la persona que nos toca evangelizar, eso es un punto muy bueno. El otro día también me tocó evangelizar a una pareja gay que son adultos, ¿no? Y les hablé de Cristo y les hablé, y no es la primera vez, les he hablado infinidad de veces, pero también traje a mi memoria la palabra que dice que el Señor los ha entregado, ¿verdad? Y entonces he descansado, pero un día Dios les abrió la boca a ellos y me preguntaron que cómo iban a juzgarlos a aquellas personas que no creían en Cristo. Entonces yo les hablé de Romanos y les dije que los iban a juzgar por consciente o por lo que ellos creyeran, ¿no? Entonces debemos de confiar en el poder del Espíritu Santo para la evangelización. Ese es lo más ideal, ¿no? Confiar en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras técnicas. Esa era mi aportación nada más. Excelente, excelente. Comienzo refrendando lo que acaba de decir Yasmina. Sin duda, y de eso vamos a hablar ahorita lo que nos queda de reunión y de las preguntas que ustedes hicieron. Pero sin duda alguna,
lo primero que tenemos que aceptar y reconocer en nuestra vida es que dice la Biblia que el propósito del Espíritu Santo es darnos el poder para ser testigos. Es decir, si yo salgo a predicar o estoy online para predicar en cualquier momento, yo debo confiar y estar seguro y mentalmente estar clamando al Padre para que sea Él el que ponga palabra en mi vida.